Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Al final de este programa podrán encontrarlo completo, podrán encontrar apartes en nuestra página de Facebook y por nuestra cuenta de Twitter, y el audio del podcast lo pueden escuchar en SoundCloud. Les doy la bienvenida hoy a los invitados a Club de Prensa. En primer lugar, el corresponsal del diario El Mundo de Madrid, Pablo Pardo. Bienvenido a esta mesa como siempre. Muchas gracias. José Jaime Hernández, corresponsal del Universal de México. Bienvenido también. Gracias. Y Muni Jensen, analista política del Club de Prensa. Bienvenida a esta casa. Gracias. El primer asunto, Pablo, tiene que ver con una noticia que involucra al presidente de Rusia, Vladimir Putin, porque las autoridades judiciales en Inglaterra, encabezadas por el juez Robert Owen, han establecido una novedad con respecto a la muerte de Alexander Litvinenko. Alexander Litvinenko era un espía ruso que a principios de la década de los años 2000 se fue a vivir a la Gran Bretaña. Decidió huir de Rusia porque decía que estaba amenazado, consiguió la nacionalidad británica además, pero luego falleció en noviembre del año 2006. Este hombre había hecho muchas investigaciones sobre Vladimir Putin, que además antes de ser presidente había sido un hombre muy vinculado con la KGB, con los servicios secretos. Lo cierto del caso es que Litvinenko murió y se pudo establecer que la causa de la muerte había sido porque había ingerido una dosis de una sustancia radiactiva, que es el polonio 210, y que se lo había tomado en una taza de té. Vino una investigación muy seria y entonces hubo unas acusaciones contra dos rusos, Andrei Lugovoy y Dmitry Koutun. El señor Lugovoy además es diputado hoy en día en Rusia. Se estableció que en efecto el señor Litvinenko se había reunido con ellos en algún lugar y al parecer ellos fueron quienes lo envenenaron. Hubo incluso algunos videos antes de la muerte de Litvinenko, cuando tenía 43 años, donde él contaba lo que estaba sufriendo. La conclusión de la justicia británica, de las últimas horas anunciada hace muy poco, esta mañana, esta madrugada, es que la muerte de Litvinenko fue ordenada por el Servicio Federal de Seguridad, es decir, por la antigua KGB o el organismo que reemplazó a la KGB, y también por el presidente Putin. Atención, se está hablando de que el presidente Putin ordenó la muerte de este hombre. Por supuesto, la Cancillería rusa se ha quejado y ha dicho que con esto se pretenden dañar las relaciones entre el Reino Unido y Rusia, y que además esto es una especie de venganza del Reino Unido por lo que hizo Rusia en Ucrania cuando apoyó la independencia de la península de Crimea. ¿Se le puede creer a la justicia británica aquí? Bueno, en principio, digamos que sí. Es decir, no hay por qué no creer a la justicia británica. Gran Bretaña es un país donde hay independencia judicial y donde la justicia, pues, en general, tiende a tener una consideración favorable. La gran cuestión ahora es también qué puede hacer el gobierno de David Cameron. El gobierno británico ha sido extremadamente cauto y se ha abstenido, digamos, de abrazar o de apoyar la teoría de la justicia de que Putin estaba detrás. A mí no me extrañaría que al final el gobierno británico trate de mantener a Putin separado de esta controversia, que de todas formas yo creo que no le sorprende a casi nadie. Es decir, Putin, pues bueno, es un ex agente de la KGB y a lo largo de su mandato como presidente de Rusia ha quedado clarísimo que la tasa de mortalidad de la oposición es muy alta, de los líderes de la oposición. Tienen propensión a ser asesinados, a ponerse enfermos y fallecer. Entonces, bueno, digamos que no sería ninguna sorpresa. La gran cuestión ahora mismo es qué van a hacer en el gobierno de Londres, y no parece que estén dispuestos a comprometer las relaciones con Rusia por la muerte de Litvinenko. Jaime Hernández. Yo diría que, bueno, estamos ante una historia que es una trama de estas que son el perfecto guión para una película de acción y suspense con espías de por medio. Es una historia de 10 años, es una investigación de 10 años, en el que desde el primer momento se sabía quiénes habían sido los asesinos, quiénes habían ordenado su muerte. Porque en el fondo Litvinenko era considerado como un traidor. Era un traidor que llevaba muchísima información. Él sabía de todos los operativos del señor Putin, todas estas operaciones encubiertas cuando los años de la guerra sucia en Chechenia, que de alguna manera le facilitaron el ascenso de nuevo a Putin al poder para llegar al Kremlin. Pero yo creo que más allá de esta historia
qué está detrás de todo esto, hay que ver el momento actual de las relaciones entre el Reino Unido y Rusia. Lo que ha dicho Pablo es muy cierto, hay que entender la cautela de David Cameron. Y la única forma de explicarse esta cautela es la importancia que tiene el dinero que llega desde Rusia a la City de Londres. Yo creo que nadie ignora el hecho de que a Londres llegan muchísimos capitales, que muchos consideran que incluso los rusos lavan gran parte de su dinero en la City de Londres, y yo creo que por esto es la cautela del gobierno de David Cameron. ¿Es creíble el sistema judicial del Reino Unido? Coincido con Pablo, sí, pero el margen político que tiene David Cameron realmente es, yo creo que estrecho. Yo dudo realmente que esto prospere y que sobre todo termine por apuntar directamente y se cree un conflicto con Vladimir Putin. No hay rusos que son dueños de equipos de fútbol en la Premier League, en la liga inglesa. Theresa May, la ministra del Interior de la Gran Bretaña, ha dicho que esto es profundamente inquietante. Y decíamos, el Ministerio de Exteriores de Rusia dice que esto va a tener graves consecuencias. Yo creo que las declaraciones de la Cancillería rusa en el sentido de que esto ha sido un juicio politizado son erradas. Esto fue una investigación larga de casi 10 años donde participaron 62 testigos y si bien declararon en sesiones privadas, no creo que la justicia británica acusara a un presidente de otro país, a un miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de no ser porque tiene unas pruebas contundentes. Donde se va a politizar es ahora, en donde hay una presión enorme sobre David Cameron de que se pronuncie. Ha solicitado la extradición de los dos autores materiales de este asesinato y no se le ha concedido Rusia. Él ha dicho unas declaraciones rarísimas, que él hablará con Putin en una ocasión en el futuro próximo. Me parece una acusación, digamos, una respuesta muy pálida, muy titubeante a un ciudadano inglés que ha sido asesinado y donde una investigación muy seria y muy larga apunta a un jefe de Estado de otro país. Creo que su reacción hasta ahora ha sido tibia y es una indicación de que a partir de ahora sí se politizó este caso. Bueno, del Reino Unido y de Rusia aquí a los Estados Unidos, donde hay elecciones presidenciales el 8 de noviembre. Desde mediados del año pasado, cuando presentó su precandidatura presidencial dentro del Partido Republicano, Donald Trump, el multimillonario, se ha convertido en la atracción de los medios de comunicación. Ha dicho todo tipo de cosas, ha insultado a los mexicanos, ha dicho que México solamente envía a algunos violadores y criminales a Estados Unidos, se ha metido, ha peleado con el concurso de Miss Universo, ha peleado con todo el mundo, con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, le ha dicho de todo, a Hillary Clinton también y a Bill Clinton, ha dicho que hay que prohibirles las entradas a los musulmanes. Pero en las encuestas del señor Trump, a la hora de cuando se les pregunta a los republicanos que quién será el candidato, sigue muy por delante de Ted Cruz, que está de número 2. Usted acaba de estar y acaba de publicar un artículo en el diario El Mundo titulado Donald Trump, un cruzado por el cristianismo. Una comparecencia pública de Trump en la Liberty University, una universidad donde hay muchos seguidores de Trump, y usted empieza el artículo diciendo Donald Trump tiene un concepto flexible de la verdad. ¿Cómo es un meeting de Donald Trump? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo son los seguidores? ¿Por qué no nos cuenta eso cómo es? Bueno, un meeting de Donald Trump es muy divertido. Eso es lo primero de todo. Claramente Donald Trump es un político diferente y se sale absolutamente de los márgenes o de la concepción de lo que es la política. Del mismo modo que Obama en el año 2008 también se salía en cierto sentido, pero en su caso era más como por una cosa elevada, etc. En el caso de Trump es un tipo muy divertido. Es un tipo por de pronto que yo no le vi, no sé si a lo mejor lo tendría escondido en el atril, pero no tenía ningún tipo de teleprompter. Él no parecía que estaba leyendo absolutamente nada. ¿Ni notas escritas? No, o sea, yo no, desde donde yo lo veía, no. O sea, y luego una cosa muy clara es que si las lleva se sale del guión constantemente. Porque, por ejemplo, una persona le insultó, entonces él se puso a hablar de esa persona, eso claramente no estaba preparado, señalaba a gente del público, hablaba, se interrumpía, da una imagen muy fresca, muy diferente de cómo es un político. Claramente
digamos que es como un vendedor, o sea, ves claramente que él es un empresario y que está vendiendo a la gente, está vendiendo su producto, su marca, y lo vende muy bien, es decir, el público, esto era en una ciudad que se llama Lynchburg, en la Liberty University, que es la mayor universidad evangélica del mundo. Es una universidad donde, por ejemplo, se estudia el creacionismo, es muy curioso porque junto al aula, en el edificio de ciencias, junto a una aula que creo que era la de patología o algo así, tienen el hall del creacionismo, donde te van explicando cómo los dinosaurios se extinguieron porque no cabían en el arca de Noé y estas cosas. Me lo pensaría 2 veces antes de... Y la creación del mundo, De lunes a sábado, y el domingo descansó. Es su versión, vamos. Entonces, vamos, es creacionismo literalmente estricto. Entonces, ahí Trump lo que estaba era intentando acercarse al público de Iowa, a un público que todavía es un poco frío hacia él, que es lo que se llaman los evangélicos. Claro, Trump es un señor que está con su tercera esposa, que promociona concursos de Misses, que ha estado en reality shows. Eso no encaja muy bien si eres un evangélico estricto. Y allí, en gran medida, a mucha gente se los puso en el bolsillo por esta simpatía, por esta gracia, digamos, que tiene, ¿no? Cosas como, por ejemplo, la Biblia es grandiosa, la Biblia es lo mejor que hay, ¿no? Y lo decía, que es que no sabía si lo estaba diciendo en serio o en broma, ¿no? Pero de una forma verdaderamente muy directa, muy, como diríamos en España, muy campechana. No sé si vosotros tenéis una... Y el concepto flexible de la verdad, ¿por qué se lo atribuye usted? Bueno, el concepto flexible de la verdad, porque, digamos, él arranca siempre todos sus eventos diciendo lo bien que va todo, ¿no? Vamos fantásticos en las encuestas, vamos no sé qué. Entonces ahí ya empieza a inflar los números, ¿no? Después empieza a decir, por ejemplo, sí, porque era justo después del intercambio de prisioneros con Irán, y decía, es decir, Estados Unidos creo que entregó 6 prisioneros, y a cambio los iraníes entregaron 5. Bueno, les hemos entregado 14 prisioneros que estaban además en la lista de la Interpol de los más peligrosos del mundo, y ellos en realidad nos han entregado 4. Es decir, todas sus cifras son de este estilo. La cifra del desempleo, por ejemplo, Estados Unidos tiene un desempleo del 5.2%. Si se mide de algunas formas puede llegar hasta el 12, el 13. Trump lo llevó al 22%. Es decir, es como, por ejemplo, él dice siempre, porque mi fortuna es de 10.000 millones. Su fortuna, según Bloomberg y según Barron's y otros medios especializados, es de 4.000 millones. Pero él dice que es de 10.000 millones porque su nombre, su marca, Trump, sí, vale 6.000 millones. Entonces, es decir, por eso digo que tiene un concepto extremadamente flexible de la verdad, pero como nadie se lo contradice, nadie le lleva la contraria, por ejemplo, decía cosas como que Corea del Sur debería proteger o pagar a Estados Unidos porque Estados Unidos tiene tropas allí y Corea del Sur es un país muy rico. Es decir, cosas que son muy flexibles, digamos. Me llama la atención, primero, que estás casi convencido del valor de Trump como candidato, pero hablando seriamente, como un candidato que realmente no tiene de evangélico nada, escoge ese lugar, meterse a la boca del lobo donde están la mayoría de sus detractores y a punta de carisma y de sentido del humor logra convencer a algunos. Sí. Lo que no sé es si eso se va a traducir en votos. Si la gente lo que pasa es que le gusta entretenerse, pero a la hora de, digamos, es un buen novio y un mal marido, a la hora de apostar por él para la presidencia de Estados Unidos, de repente no lo hace. Un minuto, Jaime Hernández. No, me encanta. Yo creo que Donald Trump es, como novio, es magnífico. Como marido, quién sabe. Yo creo que la gente se lo va a pasar, sobre todo los independientes y este sector de los demócratas que, sobre todo en las primarias y en ciertos estados, tienen posibilidad de participar en las primarias. Yo creo que esos no están convencidos de que Donald Trump puede ser un buen marido. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Jaime Hernández, la novela de Joaquín El Chapo Guzmán, narcotraficante que huyó por segunda vez el 11 de julio de la cárcel de máxima seguridad en México y que fue capturado nuevamente el 8 de enero, por una parte. Y por otra, Kate del Castillo, la actriz de telenovelas, pues sigue creciendo. La Procuraduría General de la República en México, que es como la Fiscalía General de la Nación, Arely Gómez es la procuradora, ha citado a la señora Kate del Castillo para que explique cuáles son sus nexos con el Chapo Guzmán. Hay indicios en la Procuraduría
según los cuales ella puede haber recibido dineros del Chapo Guzmán para una empresa de tequilas que ella tiene montada. Kate del Castillo registró la marca de tequila, Honor del Castillo, es la marca, el 19 de septiembre de 2014 en el servicio en la Autoridad de Propiedad Industrial en México, pero también lo cuenta su periódico El Universal. Registró otras marcas, Kate del Castillo, Reflexión, Redención y Afilado, las tres. Lo que pasa es que ella tuvo conversaciones cuando el Chapo estaba aún en prisión, antes de la segunda fuga, con Andrés Granados, uno de los abogados del Chapo, en que él le dijo que posiblemente al Chapo le interesaría poner un dinero en la empresa, y ella le contestó al abogado enviándole unas fotografías de los logotipos de las marcas de tequila. De manera que ahí aparentemente puede haber habido alguna relación. ¿Es esto más serio de lo que parece? ¿Puede llegar a ser más serio de lo que parece y puede terminar ella incriminada por origen ilícito de recursos, que es el delito? A juzgar por lo que ha dicho la Procuradora General de la República de México, Arely Gómez, hay indicios que apuntan hacia el lavado de dinero y que tienen que ver justamente con esta supuesta sociedad entre el Chapo Guzmán y Kate del Castillo. Hay que tener en cuenta que esta historia arranca de los comunicados entre el Chapo y Kate desde hace ya tiempo, y justamente a través de sus abogados. En el mes de agosto del 2014, un abogado de Miami recibe la encomienda de registrar dos marcas de tequila, Tequila Honor y Tequila Honor del Castillo, y se registran ante la Oficina de Marca de Patentes aquí en Estados Unidos. Y después de esto se produce el registro en México de las mismas marcas, y con el tiempo empieza a haber un proceso de diversificación de marcas y etiquetas de estas dos marcas registradas originalmente. Pero lo interesante del caso, y por eso están las sospechas de la Procuraduría General de la República, es que durante los intercambios de mensajes entre Kate del Castillo y uno de los abogados del Chapo, efectivamente, él le sugiere que va a comentar con el Chapo la posibilidad de invertir, de que el Chapo forme parte del grupo de inversionistas, porque Kate del Castillo ya tenía un grupo de inversionistas que la Procuraduría ha ido descubriendo poco a poco. Se supone que el lunes de la próxima semana, Kate del Castillo está citada para comparecer y declarar, para aclarar qué es lo que pasó. Ella vive en Los Ángeles y tendría que comparecer ante el Consulado de México en Los Ángeles. Eso sí decide comparecer. Porque claro, yo creo que sería conveniente que Kate del Castillo aclarara si realmente aceptó dinero de Joaquín El Chapo Guzmán en esta sociedad, porque es lo que dice la autoridad mexicana. Por otro lado, hay una investigación, se supone que hay una investigación, lo que pasa es que el Departamento de Justicia y el Departamento de Tesoro jamás te dicen si hay una investigación en curso, porque como es ciudadano estadounidense también, Kate del Castillo, podría haber incurrido en un delito que está vinculado con el famoso Acta Kingpin, que es la asociación con líderes del narcotráfico. De tal suerte que, por lo menos la trama es muy complicada. Yo soy de la idea de que Kate del Castillo, el que nada teme, el que nada debe, nada teme. Que nada debe, nada teme. Yo creo que Kate del Castillo tendría que comparecer. El padre de ella ha dicho que su hija se va a encargar de esclarecer todo. Sí. Yo espero que así sea. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24, último minuto. Muni Jensen, la BBC publica la lista de los equipos de fútbol más ricos. Número 1, el Real Madrid. En la última temporada los ingresos fueron de 577 millones de euros, algo así como 650 millones de dólares. Número 2, el Barcelona, que ascendió a esa posición, 560 millones de euros. Después vienen el Manchester United, el Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich, que ingresó 474 millones de euros. Número 1, el Madrid, 577 millones de euros. ¿Les sorprende la lista? No, en realidad en los primeros 20 hay 4 equipos italianos, 3 equipos alemanes, 3 españoles y un francés. Es un club de ricos donde los jugadores son los mejores, los directores se mueven entre un equipo y otro. Esta lista no cuenta los endeudamientos, pero en todo caso es un gran club. Jaime Hernández. A mí lo que me sorprende, realmente me deja perplejo, es la capacidad de estas empresas, porque ya son empresas que han sido exitosas no solamente como son una marca que han ganado prestigio, sino la capacidad de ganar adhesiones, simpatizantes en todo el mundo. Yo creo que esto es un fenómeno que a mí me desborda, tendría que ir más allá para entenderlo. Pablo Pardo.
Bueno, a mí yo la verdad que de fútbol no entiendo mucho, Pero usted es más del Oviedo, del Sporting de Gijón, usted que es asturiano en lugar de... Yo, bueno, siempre cuento que estuve este año viendo al Sporting jugar contra el Real Madrid en agosto. Era la primera vez que iba al estadio del Molinón de Gijón desde 1995, que había ido a ver a los Rolling. Pero bueno, no, lo que sí que pienso del Real Madrid es que no solo es el más rico, sino también el que tiene los jugadores mejor peinados, porque no hay más que verlo. Dicho como un verdadero hincha de fútbol. Efectivamente. Gracias, Pablo Pardo, José Hernández y Muni Jensen. Y a ustedes los espero mañana en Club de Prensa.